panorama político y pues la presidenta ha sostenido que la independencia y soberanía no están en negociación. ¿Qué opina? ¿Qué opinas? Sí, justo ahorita estaba escuchando la mañanera que inició más tarde Ujú. porque tuvieron una llamada la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. En esta llamada la presidenta le reiteró que no es necesaria esta postura agresiva, ofensiva y burda para poder dar resultados. Hasta ahora, con la coordinación y el diálogo, ha habido muy buenos resultados en materia de combate al tráfico de drogas. Nos informó la presidenta que se han reducido más del 40% las muertes por fentanilo en Estados Unidos y se ha reducido en más del 50% el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos, sin la necesidad de bravuconerías, de estar amenazando a nadie, con pura coordinación respetuosa y bilaterales que se han obtenido estos buenos resultados. Sin embargo, como bien dices, el año lo recibimos con esta prepotencia de el imperio que parece ya muy desesperado. Hay que recordar que tienen una profunda crisis interna, crisis económica, porque su deuda es impagable a estas alturas, tienen déficit fiscal, la población está cada vez más endeudada, que el desempleo está aumentando, tienen un problema muy serio la Casa Blanca con la Federación, con el Banco Central. Eso está implicando pues muchas tensiones en el manejo monetario allá en Estados Unidos, y en ese contexto Donald Trump, que sabemos siempre ha sido su estilo muy agresivo, muy bravucón, pues ya decidió empezar literalmente a tomar las armas en contra de Latinoamérica y comenzó con un bombardeo absurdo que asesinó a más de 100 personas en Venezuela. Entonces, me parece muy relevante que hoy haya tenido la presidenta esta llamada con Trump, porque también nos dio a conocer la presidenta que Trump le preguntó a ella su postura sobre la invasión a Venezuela y ella fue muy clara al repetir que la Constitución mexicana se opone a cualquier tipo de injerencismo y nosotros respetamos el principio universal de la soberanía nacional. Entonces, al menos en México, en medio de estos momentos tan aciagos que azotan al mundo, podemos decir que en México tenemos al mejor gobierno posible que representa los intereses del pueblo y la nación, y eso es lo que a mí me da tranquilidad, a pesar de que el mundo pues sí está en vilo. Oye, es muy interesante esta postura, bueno, este análisis que hace Ceder con relación a lo que está llevando a Estados Unidos a tomar estas decisiones, estas determinaciones y que todo se explica desde la parte económica. Esta crisis de la que hablas, que ya está atravesando Estados Unidos desde hace algunos años, hay quienes sostienen que incluso ya no es la primera potencia económica en el mundo, otros países ya se le han venido emparejando. También de ahí esta postura que tiene Estados Unidos de prohibir o de amenazar a algunos países para que, por ejemplo, no pacten o no hagan negocios con China, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en fin, todo esto es lo que de cierta manera explica esta posición y esto que está ocurriendo ahorita, Eder. ¿Qué opinas entonces Sí, de lo que se podría venir y del panorama y de cómo debe de actuar México ante esto? la historia no es cíclica, pero tiene muchas Ujú. coincidencias en momentos de crisis. Decía Antonio Gramsci Sí. que el fascismo es el capitalismo en crisis. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. El proyecto humanitario, el proyecto civilizatorio de Occidente, que tiene que ver con el capitalismo y con el dominio de una fuerza sobre todo el mundo, una fuerza occidental, que en este caso es Estados Unidos, sobre todo el mundo, todo ese relato, toda esa narrativa está ahora mismo en una profunda crisis. El hecho de que los más perjudicados de 4 décadas de neoliberalismo sean los promotores del neoliberalismo y los más beneficiados de esa política neoliberal hayan sido los chinos, es la mejor muestra de que su sistema fracasó. Y ahora mismo que Estados Unidos no es ya la primera potencia económica,
en términos de estabilidad, de crecimiento, de bienestar social. Ya es China la economía más estable y más fuerte del planeta, pero también porque China ahora mismo es el exportador del mundo, es el que está produciendo para el mundo en general, mientras que Estados Unidos lo que está produciendo es deuda. Eso nos tiene en una situación muy compleja porque nosotros en México pues no vamos a dejar de ser vecinos de la gran potencia económica que sigue siendo sin duda Estados Unidos, pero el hecho de que estén tan desesperados por intentar acumular recursos de donde sea, Claro. saqueando Venezuela, saqueando Gaza, saqueando donde puedan, nos debe tener siempre con las alarmas puestas, porque para ellos, en su visión, que de hecho dieron a conocer en noviembre, el fin de año pasado, su nueva doctrina, Don Roe le llaman, combinaron el nombre de Donald Trump con la doctrina Monroe, y lo que plantean es que todo lo que ellos llaman el hemisferio occidental le pertenece a los Estados Unidos, que todos los recursos de las naciones libres y soberanas le pertenecen a Estados Unidos y que no van a permitir que esos recursos sirvan para beneficiar a sus competidores directos, que son China, India, Rusia, Irán. Eso es una amenaza para la soberanía de los pueblos de nuestra América, y por eso es que debemos tener mucho cuidado. El presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum en su momento dieron a conocer una propuesta bolivariana que se separa de la propuesta bolivariana del chavismo, porque nosotros en la 4T planteamos la necesidad de que nos unifiquemos como continente, no solo Latinoamérica, sino incluyendo a Norteamérica. Pero esto también, esta postura bolivariana de la 4T, toma mucha distancia de la postura imperialista de los Estados Unidos, porque nosotros planteamos que la unificación de nuestro continente para crecer económicamente y para competir en buena lid con otras regiones del mundo como la asiática, nuestro proceso de unificación tiene que ser a través del diálogo, la coordinación, el crecimiento y el beneficio mutuo de las naciones, y esto tiene que darse siempre en estricto apego al principio de la soberanía nacional, que para México es sagrado y que para todos los países de América Latina y el Caribe es sagrado. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de esa postura del garrotazo de Donald Trump, porque es inviable. ¿Cómo le vamos a pedir al pueblo venezolano o al pueblo cubano, que han vivido siempre bajo el asedio del imperialismo estadounidense, cómo les vamos a pedir que confíen en la batuta de los Estados Unidos como la gran hegemonía para unificarnos como una sola región? Es imposible que logremos generar cooperación para el desarrollo cuando la gran hegemonía de nuestra región insiste en la política del garrotazo. Entonces, pues a través de mucha pedagogía y de mucha paciencia, tendremos que insistir en esta visión que la 4T le propone a nuestro continente. Muy bien, Eder, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias por compartirnos esta reflexión, este análisis a propósito de esta postura que ha mantenido México a través de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que estés muy bien, cuídate. Un gusto, Nidia. Saludos a toda tu audiencia y recuerden que el triunfo del fascismo es moralmente imposible. Ahí está la información, el análisis con Eder Guevara. Vamos a mensajes, regresamos.